Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. En el video de hoy les voy a mostrar cómo me aplico gel en casa, ya que varios de ustedes me lo han pedido. Así que hoy les tengo de gel y para el próximo video va a ser de Deep Powder. Entonces, para mostrarles cómo me hago las uñas de gel en casa, voy a utilizar estos productos de Madame Glam, que me los enviaron para hacer este video específicamente. Así que muchas gracias a Madame Glam por enviarme estos regalitos. En este video solamente les voy a mostrar la aplicación del gel, pero si quieren que les muestre cómo me preparo las uñas antes de aplicar el gel, por favor déjamelo en los comentarios de abajo o mándame un DM o mensaje privado en Instagram y así les prepararé un video sobre eso. Entonces los productos que voy a utilizar son el Peel Off Base Coat y el Top Coat de Madame Glam y 3 colores, 2 sólidos y 1 con glitter. Y los escogí rosados para hacerles unas uñitas de San Valentín. Y también, por supuesto, vamos a necesitar una lámpara UV para curar el gel, que la voy a dejar por aquí en la esquinita para que vean cada vez que meta la mano en la lámpara. Estos son los 3 colores que voy a utilizar, que son un rosado sólido brillante, un rosado sólido un poco más oscuro y luego el glitter que tiene de los 2 rosados. Y tiene glitter de varios tamaños. Entonces, para empezar, voy a aplicar el Peel Off Base Coat de Madame Glam. Y para la aplicación de gel, yo siempre me pinto primero la uña del dedo pulgar y luego lo curo en la lámpara. Esto lo hago porque me he dado cuenta con los años que si curo la uña del dedo pulgar al mismo tiempo que los otros dedos, el gel se mueve por la gravedad y me queda un lado de la uña del pulgar más gruesa que del otro lado porque se movió la pintura. Entonces yo siempre pinto primero el pulgar y lo curo en la lámpara y luego aplico el gel en las otras 4 uñas. Para aplicar la base siempre se debe hacer con muy poquita cantidad de producto en la brocha. Y yo siempre empiezo la aplicación en el lugar más fácil de la uña, que es en el medio y el borde de la uña. Entonces estas son las áreas que yo primero aplico el producto. Luego, con el producto que tengo restante en la brocha, lo empujo hacia el área de cutícula e intento aplicarlo lo más pegado a la cutícula pero sin tocarla. Y luego lo aplico en los bordes tal y como estoy mostrando en el video, sin tocar la piel. Cuando ya voy a curar la uña en la lámpara, como pueden ver en el video, yo muevo todos los potes de gel que hayan alrededor de la lámpara, ya que si no lo hago, la lámpara podría curar el producto que está en la botella y luego no se puede usar más. Ahora estoy aplicando la base en las otras 4 uñas de la misma manera que lo apliqué en el pulgar. Solo que esta vez lo voy a aplicar en las 4 uñas y luego lo curo todo al mismo tiempo en la lámpara. Ahora vamos a aplicar el color y vamos a empezar con este color que se llama It Girl, que es súper bonito y lo voy a aplicar en el pulgar. Entonces por eso empecé con este color. Como pueden ver, yo remuevo mucho producto con la boca de la botella y solamente dejo un poquito de producto en la brocha para que la aplicación del gel sea bastante fino o delgado y se pueda curar perfectamente en la lámpara. Si se coloca una capa súper gruesa de gel, puede ser que la lámpara no cure el producto completamente y esto puede ocasionar de que el gel se despegue súper rápido o también te puede ocasionar alergias en la piel. Así que es súper recomendable aplicar 2 finas capas de gel y curarlas muy bien en la lámpara, que es exactamente lo que me verás haciendo en este video.
aplico una capa súper delgada del color de gel, curo y luego aplico la siguiente. Y vuelvo a curar en la lámpara. Como este mismo color lo voy a aplicar en el dedo medio, entonces aproveché y me apliqué también la primera capa de este color en la uña del dedo medio. Ahora, como dije anteriormente, me aplico la segunda capa súper delgada de color en el pulgar y luego curo en la lámpara. Yo siempre curo todas las capas por 1 minuto, independientemente de las instrucciones que me diga el fabricante del producto. Yo, para asegurarme de que el gel esté totalmente curado, lo dejo por lo menos por 1 minuto. Ahora voy a aplicar los siguientes 2 colores que son preciosos y se llaman Sparkling Hearts and Very Berry. Primero voy a aplicar Very Berry en las uñas del dedo índice y meñique. Y al igual que en las otras uñas voy a aplicar una capa súper delgada, curo en la lámpara y luego aplico otra capa súper delgada del color. Y la curo nuevamente en la lámpara por 1 minuto. Aquí me pinté un poquito el área de cutícula, así que lo que voy a hacer es agarrar este lápiz con punta de silicón y voy a limpiar muy bien todo el gel que está en el área de cutícula y me aseguro de que no quede nada en el área de cutícula. Ahora voy a aplicar por último el glitter y como tiene glitter de varios tamaños, para la primera capa lo que voy a hacer es aplicar una capa súper delgada tratando de que el glitter más finito cubra la uña y que no queden tantos glitters grandes. Y luego para la siguiente capa, entonces sí me aseguro de que los glitters grandes se queden en la uña y así se nota mucho más el glitter. También si quieres puedes agregar el glitter manualmente y esto lo puedes hacer con un palito de naranjo o algún lápiz que tengas con punta puntiaguda. Pero en este caso este glitter fue bastante fácil de usar y no tuve que aplicar manualmente ningún glitter. Y ahora voy a aplicar la segunda capa de estos 2 colores. Si te gustó alguno de estos colores o si quieres comprar algo más de Madame Glam, en la cajita de información encontrarás un link con 30% de descuento en toda su página. Para finalizar estas uñitas de gel, lo que voy a aplicar es el top coat de Madame Glam. Para aplicar el top coat lo hago exactamente igual que apliqué las otras capas de gel, pero en este caso utilizo un poco más de producto, ya que la mayoría de los top coats lo que hacen es nivelar la uña. Esto quiere decir que si por ejemplo tú aplicaste el color un poco más grueso de un lado de la uña que del otro,
el top coat te va a nivelar la uña y que esté uniforme en todas partes. Entonces, para que se nivele se necesita aplicar un poquito más de producto. También durante la aplicación del top coat tienes que sellar el borde de la uña, tal cual y como lo estoy haciendo en el video, para reforzar el gel y que no se desprenda tan rápido. Ahora voy a aplicar el top coat de la misma manera en las siguientes 4 uñas. Y este es el resultado final. Estos colores son perfectos para San Valentín. Si te gustó este video dale like y suscríbete a mi canal. También sígueme en Instagram para que veas más fotos de estas y otras uñitas. Si tienes alguna pregunta del proceso, déjamelo en los comentarios de abajo, que con gusto responderé a todas sus dudas. Nos vemos en el siguiente video. Bye.